Buen día, estimados tutores. Mi nombre es Boni Lucía Ardila y soy formadora del área de matemáticas en Antioquia y Envigado de la zona 3. Esta vez hablaremos sobre algunas de las creencias en matemáticas y su incidencia en la práctica. El taller lo hemos elaborado junto con Juan Daza de la zona 1 y corresponde al ciclo de apertura del año 2022 llamado Transformando Creencias, Transformamos Prácticas. Para empezar, es importante reflexionar sobre cuáles son mis propias creencias sobre las matemáticas. En este sentido, es importante preguntarnos, para mí, las matemáticas, ¿qué son? Las matemáticas se deben enseñar para. La experiencia que he tenido con las matemáticas ha sido, uso las matemáticas para, disfruto las matemáticas cuando, no me gustan las matemáticas cuando. Estas preguntas o cuestiones son fundamentales en nuestro rol como docente al momento de planear o bien un plan de área o un plan de aula, porque de lo que yo crea o considere, así mismo será mi práctica. El objetivo general de este taller es reflexionar desde la práctica docente las concepciones y creencias del maestro y su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje del pensamiento matemático en la básica primaria. Y los objetivos específicos son identificar creencias en torno a las matemáticas y su implicación en la práctica docente, reconocer el rol de cada uno de los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y promover la importancia de la planeación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Para profundizar en estas cuestiones, vamos a iniciar con la estructuración de este taller. Tradicionalmente, las matemáticas han sido vistas sin errores y exactas. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. ¿Sabían que las matemáticas presentan fallas y que aún existen muchos problemas por resolver? ¿Y que existe división entre las concepciones sobre las matemáticas? Pues bien, esto es así y se puede evidenciar en la historia misma de las matemáticas. Por ejemplo, cuando en 1874 el matemático alemán George Cantor publicó un artículo que impulsó una nueva rama de las matemáticas denominada la teoría de los conjuntos, en la cual demostró, entre otras cosas, que el conjunto de números reales entre 0 y 1 y el conjunto de los números naturales tienen distinto tamaño. Demostró que hay más números reales entre 0 y 1 que números naturales al infinito, dando como resultado que no todos los infinitos son iguales, llamándolos infinitos contables e infinitos incontables. Este trabajo resultó un gran golpe para las matemáticas y fue un momento revolucionario para las mismas, que dividió a los mismos matemáticos. Esto generó un gran debate entre los matemáticos en aquel tiempo. Por un lado estaban, por ejemplo, los intuicionistas que creían que el postulado de Cantor era falso, porque ellos creían que las matemáticas eran una creación pura de la mente humana. Y por otro lado teníamos a los formalistas que pensaban que las matemáticas se podían posicionar mediante los cimientos de la lógica de la teoría de los conjuntos. Este es solo un ejemplo de muchos que podemos encontrar en las matemáticas. Incluso la misma teoría de conjuntos de Cantor presenta errores, lo cual fue demostrado más adelante. Frases como de importantes científicos y matemáticos han incidido en nuestras creencias también. Por ejemplo, dice Henri Poincaré, ¿cómo es posible un error en las matemáticas? Para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza de la naturaleza. Si quieres apreciarla, es necesario aprender el lenguaje en el que ellas hablan, dice Feynman. Las matemáticas son el lenguaje que usó Dios para escribir el mundo, dice Galileo Galilei. Ninguna investigación puede ser llamada verdadera ciencia si no puede ser demostrada matemáticamente, dice Leonardo da Vinci. Los matemáticos han alcanzado lo más alto del pensamiento humano, dice Ellis. De igual manera, encontramos creencias y concepciones sobre la enseñanza de las matemáticas en la escuela. Entonces encontramos frases como, por ejemplo, para aprender matemáticas se requiere habilidades especiales, o el aprendizaje de las matemáticas es fundamental la memorización de conceptos.
También hemos escuchado frases como que los estudiantes deben reconocer que la matemática es una ciencia formal y exacta. Por otro lado, también dicen, los que saben matemáticos son muy inteligentes y etcétera. O sea, hay muchas frases que escuchamos acerca de la enseñanza de las matemáticas. Ahora bien, ¿de dónde provienen nuestras creencias acerca del conocimiento matemático escolar? Pues bien, encontramos que hay al menos 5 corrientes filosóficas acerca de las matemáticas que pueden incidir en el conocimiento matemático escolar. Tenemos el platonismo. Este considera que las matemáticas son un sistema de verdades que ha existido desde siempre e independiente del hombre. La tarea del matemático es descubrir estas verdades. El platonismo reconoce que las figuras geométricas, las operaciones y las relaciones aritméticas nos resultan misteriosas y tienen propiedades que descubrimos solo gracias al esfuerzo. Las matemáticas trascienden la mente humana. En este sentido, ¿cuántos de nuestros profesores pertenecerán sin incluso saberlo al platonismo? ¿Qué implicaciones traerá para la práctica estas creencias y cuál sería una clase basada en la pedagogía activa coherente con esta postura? El logicismo, por otra parte, es una corriente del pensamiento que considera que las matemáticas son una rama de la lógica con vida propia, pero con el mismo origen y método que son parte de una disciplina universal que rige todas las formas de argumentación. Propone definir los conceptos matemáticos mediante términos lógicos y demostrarlos mediante la deducción. Una de las tareas fundamentales de los logicistas es la logicificación de las matemáticas a través de reducir los conceptos matemáticos a conceptos lógicos. Uno de los retos del logicismo también es evitar caer en las paradojas. ¿Cuál es como docentes o como estudiantes nuestra posición frente a esta forma de conseguir o de concebir las matemáticas y la lógica? Por otra parte, tenemos al formalismo, que es una corriente que reconoce que las matemáticas son una creación de la mente humana y que considera que consisten solamente en acciones y definiciones y teoremas con expresiones formales que se ensamblan a partir de símbolos que son manipulados o combinados de acuerdo con ciertas reglas. En el formalismo inicialmente se fijan los términos y sus relaciones básicas y una vez fijados no se admite imprecisiones. Todo tiene que ser preciso y perfecto. Y las demostraciones tienen que ser rigurosas. Únicamente las reglas del juego de la deducción recuerdan algunos, en este caso, algunos docentes iniciar por una definición de cada uno de los conceptos para luego demostrarlos. ¿Qué actitud tendrán nuestros estudiantes frente al tratamiento formalista de las matemáticas? ¿Y qué implicaciones tiene este tipo de práctica en el desarrollo integral de nuestros estudiantes? También tenemos el intuicionismo, el cual considera que las matemáticas son fruto de la elaboración que hace la mente a partir de lo que percibe a través de los sentidos, y también como el estudio de estas construcciones mentales. Un principio básico es que las matemáticas se pueden construir a partir de lo intuitivo, dado que solo existe lo que en ellas haya construido mentalmente con ayuda de la intuición. ¿Cómo desarrollará en este sentido una clase un docente que tiene concepciones intuicionistas de las matemáticas? ¿Y cómo se desenvolvería un estudiante en una clase que tiene concepciones intuicionistas de las matemáticas? Por último, tenemos el constructivismo, el cual concibe que las matemáticas son producto de la construcción humana. La esencia de las matemáticas es su libertad, libertad para construir, libertad para hacer, dice Davis y Hersh. Cada persona puede hacer sus propias construcciones mentales acerca de un fenómeno determinado. Y en este sentido, ¿en qué medida una clase de matemáticas se parece a un enfoque constructivista? ¿Cómo inician sus clases un docente con una concepción constructivista de las matemáticas? Bueno, pues hablemos entonces de las creencias de los docentes sobre las matemáticas y su incidencia en la práctica. Diferentes investigaciones nos han mostrado que las creencias epistemológicas que posea un maestro sobre las matemáticas tienen una relación directa, explícita o implícita con la práctica. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, que docentes con creencias epistemológicas falibilistas acerca de las matemáticas
tienden a tener prácticas constructivistas. Y por otro lado, docentes con creencias epistemológicas absolutistas de las matemáticas tienden a tener clases o prácticas más tradicionales. En una visión tradicional del aprendizaje de las matemáticas, generalmente se piensa que es el maestro el que imparte conocimiento, por lo tanto es el centro del proceso. Y el estudiante únicamente es un receptor pasivo de ese conocimiento, recibe la información que tiene que memorizar, que tiene que mecanizar, mecanizar algoritmos, memorizar algunos conceptos, generalmente en situaciones que son rutinarias y repetitivas. Están muy relacionadas con muchas de las clases que observamos que son tradicionales. Por otra parte, en un punto de vista constructivista del aprendizaje, se considera que el aprendizaje lo construye activamente la persona que está aprendiendo, a partir de lo que ya conoce, por lo cual se deben crear entornos de aprendizaje que permitan el descubrimiento, el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Son los estudiantes investigadores activos donde el docente facilita el aprendizaje planeando preguntas desafiantes, problemas interesantes y problemas retadores que le permitan al estudiante construir su propio conocimiento. ¿Pero qué implica entonces saber matemáticas y qué significa aprender matemáticas? Pues bien, saber matemáticas, nos dice Duadí, que implica dos elementos. Por un lado, se refiere a la disponibilidad funcional de algunas nociones y teoremas matemáticos para resolver problemas. En este sentido, las matemáticas son vistas como una herramienta que está a la disposición para resolver un problema determinado, que está en un contexto y que pertenece a un momento. Pero por otro lado, saber matemáticas también implica saber que las matemáticas son objetos que necesitan formular y demostrar nociones, están descontextualizados y son atemporales. Las situaciones o problemas en los cuales evolucionan las nociones matemáticas generan significado, desde un punto de vista que es llamado la semántica. Por otro lado, es necesario respetar un conjunto de reglas internas de las matemáticas y diferentes formas de expresión. Esto se refiere a un componente del significado llamado sintáctica. ¿Cuáles deben ser entonces los roles que ocupan cada uno de los actores en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas? Por un lado, tenemos al matemático, que debe emprender un reordenamiento de los conocimientos previos antes de comunicar lo que tiene. Un matemático debe primero organizar sus ideas para determinar cuáles son susceptibles de convertirse en un saber nuevo e interesante. Por otra parte, el trabajo del estudiante debe ser por momentos comparable al del matemático. Entender que saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas. Sabemos bien que al hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces también se olvide de resolver un problema y también es importante plantear buenas preguntas. Esto es tan importante como encontrarle solución. Una buena reproducción por parte del alumno es una actividad científica que exigirá que él actúe, construya modelos, lenguajes, conceptos y teorías que intercambie también con otros, que reconozca que están conformes con la cultura, que tome las que sean útiles, etc. Para que esto sea posible, es muy importante que el profesor imagine y proponga a los estudiantes situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer como parte de la solución. El trabajo del profesor en este sentido debe ser inverso al trabajo del investigador. Él debe hacer una recontextualización y una repersonalización de los conocimientos, los cuales van a convertirse en el saber de un alumno. Un profesor debería simular en su clase como una microsociedad científica. Se requiere que los conocimientos sean medios para planear, que plantee buenos problemas. Pero también debe dar medios a los estudiantes para encontrar esas soluciones a través de esas mismas historias y situaciones que le ha hecho vivir. Ahora seguimos con la práctica, las concepciones a través de la planeación.
¿Será posible entonces que a partir de la planeación de una clase de matemáticas podamos ver cuáles son las concepciones o creencias que tiene un maestro acerca de las matemáticas? La invitación en este sentido, queridos tutores, es que a través de la observación y acompañamiento que hacemos en la planeación, podamos ayudar a nuestros docentes a identificar cuáles son esas creencias y, por lo tanto, si es necesario, a replantear las prácticas. Finalmente, en este taller queremos apoyar el proceso de transformación de la práctica docente mediante la transformación de las concepciones sobre la matemática. Para ello hemos traído esta frase muy sabia que dice que si dispusiera de 8 horas para cortar un árbol, emplearía 6 para afilar el hacha, de Abraham Lincoln. Esto con relación a lo que tiene que ver con la planeación. ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para afilar este hacha o cuáles son los elementos que debemos tener antes de iniciar la planeación? Por un lado, tenemos nuestros referentes de calidad, los lineamientos curriculares, en los cuales se nos presentan 3 elementos generales. Por un lado, están los procesos de pensamiento, que tienen que ver con razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación, la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Por otro lado, están los conocimientos básicos que están referidos a los pensamientos que ya hemos trabajado anteriormente. Y muy importante están los contextos, los cuales son los que le dan sentido a lo que los estudiantes están aprendiendo. Esos contextos son las situaciones problemas que se plantean al estudiante. Esas situaciones problemas pues, provienen de la misma matemática, de la vida diaria o de otras ciencias. También es importante en el proceso de planeación, antes de iniciar esta planeación, preguntarnos cosas como ¿qué son las matemáticas? ¿En qué consiste la actividad matemática en la escuela? ¿Para qué y cómo se enseñan las matemáticas? ¿Qué principios, estrategias y criterios orientarán la evaluación del desempeño matemático de mis estudiantes? ¿Cuáles son las matemáticas que deberían aprender mis estudiantes y qué recursos se podrían utilizar? Nosotros tenemos en el programa una herramienta muy útil que puede ayudar a este proceso de planeación en la clase de matemáticas enfocada a esto que hemos trabajado en este taller, que es el anexo 8. El anexo 8 contiene estos 6 elementos que tienen que ver con conocimientos previos de los estudiantes, el objetivo de la clase, las actividades de aprendizaje, la gestión de aula, el uso de materiales y la evaluación formativa. Es muy importante al momento de acompañar al maestro utilizando este anexo, revisar cada uno de los elementos y mirar en qué sentido se pueden visualizar estas concepciones a través de esa planeación. Con relación al conocimiento de los estudiantes, es importante revisar en esa planeación si se están teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Con relación al objetivo de la clase, pues es importante ver en él si hay relación con nuestros referentes de calidad, si se tienen en cuenta los aprendizajes esperados en dichos referentes y también si el objetivo de la clase le está apuntando al desarrollo de competencias o al desarrollo de conceptos matemáticos. Por otra parte, tenemos el uso de materiales, que en este sentido es bien importante tomar en cuenta que el programa cuenta con los textos de PRES, los cuales están trabajados a partir de situaciones problema, las cuales permitirían recrear una microsociedad científica en la que el estudiante pueda construir sus propios conceptos a partir de estas situaciones. Y también, pues, en el uso de materiales es importante considerar otros recursos de material manipulativo. Las actividades de aprendizaje, por su parte, deben evidenciar el conocimiento didáctico de los contenidos. De igual manera, permite ver cada uno de los momentos de la clase en relación con las actividades de resolución de problemas. Por último, 2 elementos que se deben analizar es la gestión de aula y la evaluación. La gestión de aula
se puede evidenciar el manejo de procedimientos de la clase y también se evidencia la estructura de la clase acorde con la edad e intereses de los estudiantes y el registro de cada una de las actividades para la consecución de esos aprendizajes propuestos. La evaluación, por su parte, debe estar concebida en la misma planeación, teniendo en cuenta que esta evaluación debe ser una evaluación formativa que también permita el logro de los aprendizajes propuestos. En este taller se ha hecho una adaptación del anexo 8, de manera que cada uno de los elementos que contiene la planeación o estos criterios que se plantean, el tutor puede hacer unas recomendaciones que irán en torno a sus posibles concepciones y el porqué de su práctica. Esperamos que este taller aporte al acompañamiento que ustedes hacen a los docentes y que desde allí puedan ayudar en el logro de uno de los objetivos del programa, que es la transformación de la práctica para el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ustedes en el portal Colombia Aprende pueden encontrar más material y lecturas de apoyo que les podrán ayudar a profundizar en este tema. De igual manera, es importante la participación en el foro, el cual permite hacer esta reflexión tan importante sobre nuestras propias concepciones sobre las matemáticas y la manera como éstas influyen en la práctica. Finalmente, los invitamos a responder qué se llevan de este taller para apoyar el proceso de planeación en la clase de matemáticas. Muchas ideas de cómo podemos trabajar la matemática en la escuela y apoyar realmente a nuestros docentes en la transformación de prácticas. Muchas gracias por escuchar este espacio y les deseo un feliz día.